Bueno, y comentábamos al inicio que hoy se celebra este 1 de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hasta 3.000 personas al año se les diagnostica en nuestro país y es una cifra que para muchos expertos pues no es admisible con todos los medios que se cuentan hoy en día para hacer frente a esta enfermedad. Para hablarnos de esto tenemos al otro lado a Rosario Palacios, secretaria de GESIDA, de la Fundación GESIDA. ¿Qué tal, Rosario? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos, aunque sea en la distancia. Rosario, Sí, decíamos que estáis además recién aterrizados, que habéis tenido un congreso en Barcelona, ¿no? sí, hemos tenido el 13º congreso de la Sociedad Española del SIDA, de GESIDA, que ha sido en Sitges desde el domingo hasta ayer miércoles. Un Hay, congreso fantástico, la verdad. hay que decir que el año pasado, 2021, fue aquí en Málaga, que recuerdo que hicimos Sí, también en la sí. entrevista cuando estuvisteis aquí en Málaga. Esperamos que volváis pronto, ¿eh? Sí, 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 volveremos porque Málaga es muy atractiva. Todo el mundo quiere volver. Estupendo, estupendo. Bueno, pues dicho esto, puedes contarnos un poco, tenemos algunas imágenes que muy amablemente Tomás nos ha hecho llegar de ese congreso. Cuéntanos un poco, en líneas generales, qué temas se han tratado, no sé si habéis establecido alguna hoja de ruta o algún objetivo o algo que quieras destacar. Bueno, pues el congreso ha sido un verdadero éxito, la verdad. Ha habido más de 600 congresistas y bueno, pues se ha hablado un poco desde ciencia básica hasta mucho de clínica. En ciencia básica, pues se ha hablado desde la búsqueda de la curación funcional del VIH, que en España hay un grupo muy potente de investigadores básicos en este sentido y bueno, pues se está avanzando. Y luego, pues desde el punto de vista clínico, pues desde el reto del diagnóstico precoz, que sigue siendo un reto y como tú decías al comienzo, pues inadmisible que en España se diagnostiquen todos los años 3.000 nuevos casos de infección por el VIH y que el 25, más del 25, digo, casi la mitad de ellos se diagnostiquen de forma tardía. Eso es inadmisible. Se ha hablado pues desde el riesgo cardiovascular, desde las comorbilidades de estos pacientes. Son enfermos que ahora mismo son pacientes crónicos. El que se diagnostica y se trata pues puede llegar a tener una esperanza de vida muy similar a la de la población general, con lo cual pues son enfermos que se hacen mayores, que cada vez tienen más comorbilidades y eso pues también hace su manejo pues más complejo y también la necesidad de un manejo multidisciplinar, ¿no? En conjunción con otros especialistas. ¿Qué es lo que, en el tema de la investigación, por ejemplo, de nuevos fármacos, qué es lo que falla para que no haya un fármaco, una cura funcional del VIH? Los, los fármacos son fantásticos. Los Sí. fármacos le han salvado la vida a muchísimas personas y ahora mismo tenemos, vamos, el top del tratamiento antirretroviral. Con el tratamiento antirretroviral, en un mes el sujeto se queda indetectable, quiere decir que su carga viral no se detecta en sangre y eso hace que el virus ya no sea transmisible. Es un virus que la verdad es que mucha gente lo dice, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que encuentren una vacuna para Claro. el COVID en tan poco tiempo y para esto no lo encuentren, ¿no? Bueno, es un virus que muta, que tiene unos reservorios muy bien establecidos y eso dificulta el encontrar una vacuna preventiva. Sí que se ha avanzado mucho en la vacuna terapéutica, que se llama, que no es que te evite infectarte, pero sí que consigue que el sujeto mantenga la infección controlada sin necesidad de tratamiento. Es lo que se llaman vacunas terapéuticas y en este sentido en España ya digo que hay grupos de investigadores básicos muy potentes que en esa línea han avanzado mucho, aunque es verdad que todavía no está disponible. Todo lo que se tiene son en ensayos clínicos y casos contados, ¿no? Casos excepcionales. Pero bueno, estamos en esa línea y vamos a ver, de todas formas, yo se lo digo a mis pacientes, digo, hombre, digo, evidentemente es mejor no infectarse, es mejor no tener nada, pero hoy en día el VIH, pues si uno es adherente y se trata, pues hay otras patologías que desde el punto de vista médico son peores. Esta patología tiene otras connotaciones, que Ya. si quieres podemos hablar de ellas también, Sí. que es lo que hace que nuestros pacientes pues
muchos de ellos lo lleven mal y tengan una calidad de vida afectada por tener esta Sí, no sé si hay algún problema en la infección, ¿no? comunicación. Podemos seguir con la conexión con la doctora. Sí. Bueno, me dicen los compañeros si no podemos retomar por teléfono, porque me ha quedado ahí un par de preguntas importantes para hacerle a la doctora Palacio, secretaria, le recuerdo, de GESIDA, la Sociedad Española. Sí, ahora te oigo. Ya está, ahí Ahora estamos. te oigo, Mar. Vale, perfecto. Nada, Sí, simplemente hay un tema también importante, y bueno, hay muchos temas importantes que podemos tocar, por supuesto, pero hay uno que llama un poco la atención. Por ejemplo, en España, por decir, en España, nuestro país, se estima que sigue habiendo un 13% de personas con el VIH que desconocen estar infectadas. Entonces, ese es, favorece la sí. transmisión del virus, claro. La pandemia no se acaba por esa bolsa oculta Claro. de sujetos infectados que no saben que están infectados. No es un 13, es hasta un 25%. Ah, fíjate. En España hay entre 130.000 y 160.000 sujetos con infección por el VIH y de ellos el 25% no saben que lo tienen. No saben que lo tienen, tienen su carga viral detectable y son los que mantienen la transmisión. Por eso es fundamental hacer un cribado universal. Todos deberíamos tener al menos una vez en nuestra vida la prueba del VIH hecha. Y aquellos sujetos que tienen prácticas de riesgo, que son prácticas bien conocidas, se lo deberían repetir de forma periódica por su propia salud, porque si uno lo tiene, mientras antes se entere mejor, porque partirá de una mejor situación inmunovirológica, y también por una cuestión de salud pública. Si tú tienes el VIH, te tratas y tienes el virus controlado, no lo vas a transmitir. Pero fíjate, es curioso, el otro día tuvimos aquí una entrevista con una doctora de infecciosos de aquí de Málaga, de un hospital, hablando precisamente de la hepatitis no A no B, y hablaban ellos, que ellos mismos, que es Sí, poco conocido, es un hospital público, iban a lugares de población de riesgo para hacer ese cribado. Hablamos de la hepatitis C, digamos, no A no B, pero que parece poco comprensible que incluso desde la sanidad pública no se fomente, ¿no? O no se haga, ¿no?, ese cribado, igual que se hace el cribado de cáncer de colon, que se hace el cribado de cáncer de mama, pues que se pudiera hacer una cosa más amplia a toda la bueno, esto es mucho población. más sencillo. No, bueno, es más sencillo, ya sé Esto que es es, mucho, y más barato, claro, es y mucho más más sencillo barato. que todo eso. Mira, yo creo que hace falta una sensibilización de la población para que para que los sujetos se acerquen a hacerlo. El test se puede comprar en las farmacias. Lo tienes en las farmacias, lo tienes hay ONGs que Sí, tienen los test muchísimas. rápidos para hacerlo. Y luego, por supuesto, en la sanidad, en el centro de salud o en el hospital se hace. Uno de los problemas que hay para sanitarios, por ejemplo, que no se dedican al VIH, es que siempre se ha dicho que hacía falta pedirle el consentimiento al sujeto. Y yo siempre les digo a mis compañeros, digo, vamos a ver, digo, si tú le diagnosticas a una persona el VIH, te lo tienes que agradecer, aunque Claro. no le hayas pedido permiso, porque es que es mucho mejor que se diagnostique que no lo sepa. Y eso parece una tontería, pero no lo es. Muchos compañeros de otras especialidades no lo piden porque dicen, ¿cómo se lo voy a pedir sin pedirle el consentimiento? Y todo eso son trabas. Y luego la población general yo creo que hay como cierta miedo a hacértelo, ¿no? No tengas miedo. Si es que si lo tienes, lo mejor que puedes hacer es enterarte de que lo tienes, ¿no? Ya. Entonces yo creo que se junta un poco todo. Hay campañas de información a jóvenes, ahí la ONG se acercan a los sitios donde están los colectivos donde hay más riesgo. Y a pesar de ello, pues sigue diagnosticándose de forma tardía casi un 50% de los casos anuales, lo cual es pues verdaderamente triste, por Ya. decirlo de alguna forma. Claro, es que aquí el diagnóstico precoz no solo es un beneficio para el individuo que está infectado, sino también pues un impacto en toda la comunidad, en sus personas Claro, cercanas, en fin, en muchas cosas, porque además es, no hay que sí, pensar en el VIH como hace muchísimos años de personas de colectivos muy de riesgo, es que el VIH está presente en cualquier persona, en cualquier colectivo.
El VIH, su transmisión es o bien por sangre, ¿no? Por vía parenteral, Mm. o por contacto sexual, que es, vamos, en la mayoría de los casos que se diagnostican actualmente son por contacto sexual. Y nadie está libre de esto. Ya. Nadie está libre. Está claro que hay gente que tiene más riesgo que otros, y esos sujetos que tienen más riesgo porque son reincidentes en contactos de riesgo, son los que se tienen que hacer su prueba cada 3, 6 meses de forma periódica. Ya. Y el que tiene menos contactos de riesgo, pero también se ha podido infectar, pues por lo menos una vez en su vida se lo debería hacer. Ujú. Bueno, hay que decir también que hay muchísimos, ha avanzado mucho, como decíamos al inicio, en el tema de la farmacología. Incluso pues hay personas que con una pastillita diaria pues pueden seguir con su vida, hay otras que no, y para eso hay que seguir también investigando y desarrollando nuevos fármacos para el tratamiento antiviral. No solo por un lado que frenen, ¿no? Que frenen los reservorios, sino también que estimulen el sistema inmune para que luchen contra el virus. Sí, pero bueno, los fármacos, ya te digo que ahora mismo con los fármacos que tenemos que controlan el virus de forma súper eficaz, el que está en tratamiento y lo hace de forma adherente va a estar suprimido. Lo que pasa que, bueno, también depende de la situación en la que uno parta. Por eso es muy importante diagnosticarse cuanto antes. No es lo mismo partir de una situación ya de inmunodepresión severa o con algún evento oportunista que ya hayas desarrollado SIDA, que diagnosticarte de forma precoz. Siempre va a ser mucho Claro. mejor para todo. Bueno, pues sin duda un compromiso histórico acabar con esta epidemia de VIH que ha acabado con la vida de más de 40 millones de personas, ahí es nada. Y bueno, desde aquí nosotros daros la enhorabuena a todo el equipo de GESIDA, la Sociedad Española de SIDA, por todo el trabajo que hacéis, importantísimo, para seguir avanzando, ¿no? Y creando sinergias, ¿no? Entre tanto profesionales médicos como farmacéuticas, investigadores, para hacer que, pues conseguir, ¿no? Ese objetivo, ¿no? De conseguir que acabar, ¿no? con esta infección, ¿no? Que además se podría, ¿no? Teniendo además, como tú bien has dicho, el diagnóstico temprano. Sería importantísimo saberlo cuanto antes. Y está en nuestra mano, ¿eh? Porque es cierto que Sí, como bien ha dicho Rosario, sí, nosotros aquí, fíjate, aquí mismo muy cerquita, exactamente. aquí mismo muy cerquita, en Málaga, tenemos varias ONGs, muy cerca de PTV está Médicos del Mundo, que hacen las pruebas gratuitamente y, en fin, y hay muchísimas ONGs que te atienden y luego, lógicamente, tu propio doctor, la farmacia, En etcétera. Málaga hay varias. Sí, hay varias, lo sabemos. Bueno, os esperamos aquí en Málaga, ¿eh? En el próximo congreso que hagáis, ¿eh? Esperamos que Volveremos volváis pronto. El Congreso volverá pronto a Málaga. Esperamos que volváis pronto, allí estaremos. Muchísimas gracias, Rosario Palacios de Muy GESIDA. bien. Un abrazo. Muchas gracias.